Buen día. Soy la doctora Doraibón Álvarez Tamayo, catedrática investigadora de la Facultad de Diseño de la UPAEP en Puebla, México. El día de hoy voy a presentarles el tema desbloqueos creativos, de la interpretación a la representación mediante procesos de producción de signos. Vamos a establecer un punto de partida primero. El día de hoy vamos a estar hablando de temas relacionados con la creatividad. Y vamos a empezar por ahí. Creare es la raíz etimológica de la palabra creatividad, que significa producir, instituir, introducir. Y hay una diferencia importante con el término innovación, que aunque comparten el mismo campo semántico, pues es importante de tenerlo en cuenta. Innovatio significa creación, modificación o alteración de algo. Cuando hablamos de la relación creatividad e innovación, podríamos decir que la creatividad es una habilidad del pensamiento y una capacidad intelectual inherente a todo ser humano, de acuerdo con Margarita de Sánchez. Por su parte, la innovación es el conjunto de ideas producidas aplicadas a situaciones particulares y en contextos específicos. Y estos dos elementos van a estar conectados a través de un proceso, que es una serie de pasos que dentro del proceso de diseño van ejecutándose en diferentes momentos para generar alternativas de solución a partir de las cuales se toman decisiones, se generan satisfactores y se mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, al hablar de los procesos de diseño en sus etapas de creación o de ideación, como podríamos decir en el tema del design thinking, pues hablamos de diseñadores que son expertos productores de signos, es decir, que tienen conocimiento de causa, capaces de responder a una intención, que pueden controlar los procedimientos a voluntad y además que han desarrollado competencias que les permiten navegar entre las diferentes problemáticas del diseño que se pueden resolver con una cierta competencia para el manejo de la incertidumbre y en situaciones que son dinámicas, cambiantes y yo diría hasta retadoras, pero que por el lado positivo pues dan paso a la innovación a través del pensamiento creativo. Aproximarse a un fenómeno de esta naturaleza es más que mirar con ojos de diseñador, es más bien mirar con la mente para poner en acción la inteligencia de diseño. El pensamiento divergente va a tener lugar en estos procesos en la construcción de mensajes con base en la información que se obtiene en la etapa analítica y se generarán alternativas para la producción de signos. Estos signos pueden ser artificios expresivos y representativos, capaces de satisfacer las intenciones para las que fueron creados y, bueno, en este caso, conectados con las necesidades y las expectativas de una audiencia. Este es el proceso de diseño clásico de Design Thinking, así que estaremos hablando de esta etapa de ideación, entendiendo que previamente se ha empatizado con la audiencia y que se han definido con precisión las características del problema a intervenir. Cuando el diseñador emprende esta búsqueda de recursos sígnicos, van a aparecer en primera instancia aquellos signos de alta convención, lo que en semiótica se llaman denotaciones o lugares comunes y recurrentes, que están previstos por el código y que se nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros siempre y cuando tengamos esa claridad en el código compartido de manera cultural. Estos significados, al ser dominantes de este imaginario colectivo, pues van a carecer de una fuerza disruptiva. Y en esta identificación de los prototipos o de los signos convencionales es en lo que radica el punto de partida para poder realizar una intervención en la búsqueda de disrupciones o alternativas no previstas por el código a través de diferentes procesos de pensamiento. Es ahí entonces donde vamos a trabajar los desbloqueos creativos. El objetivo entonces de este proyecto pues es analizar ese proceso de producción de signos disruptivos desde una perspectiva semiótico-pragmática y se proponen algunas herramientas. Vamos a empezar pensando en qué sucede en la mente de la persona y empezamos con el tema del cerebro. La mente, desde un punto de vista más bien cognitivo, es este sistema de control que guía al organismo a través de complejas interacciones con el mundo real, de acuerdo con Newell. La cognición puede catalogarse como semiosis. ¿Por qué? Bueno, pues porque los seres humanos vivimos, interactuamos y transitamos por un planeta semiótico, es decir, gracias a los signos es que vamos estableciendo estas rutas de interacción
con artefactos, con entornos, con otras personas, con interfaces, etcétera. De manera que los diseñadores son una especie de semiopensadores o semiothinkers que se aproximan a los fenómenos desde una mirada abierta, curiosa, divergente en un principio, pero con la capacidad de tomar decisiones, es decir, de establecer un pensamiento convergente para poder obtener la solución de algún tipo de problema indeterminado. Siempre ningún problema igual a otro, y entonces esto, bueno, reta el juego de las capacidades intelectuales del diseñador. De manera que tenemos, por ejemplo, que el conocimiento, siendo semiosis, pues está articulado por inputs sensoriales que a través de la percepción y del procesos inferenciales se convierten en experiencias simbólicas que dan pie a la acción. Estos inputs, la percepción y la experiencia simbólica categorizada, se aloja en memoria. Cuando hablamos de la inteligencia de diseño, estamos hablando de estas características del pensamiento diseñístico, no solamente hablando en el sentido reduccionista del design thinking, sino como un tipo de inteligencia y una disposición particular del pensamiento que va a incorporar habilidades cognitivas, el procesamiento e interpretación de información, la comprensión profunda de los cuadros de significación de nuestras audiencias, los procesos creativos, la prefiguración y la toma de decisiones. Esto con la intención de solucionar problemas de interacción que enfrentan las personas en contextos específicos. ¿A través de qué? Bueno, pues de la generación de productos simbólico-culturales. Esto implica que también hay diferentes tipos de mirada conforme a las fases generales de un proceso de diseño. Por ejemplo, en una fase analítica, la mirada del diseñador es más inquisitiva, curiosa, sensitiva, en algunos momentos analítica y, por supuesto, empática. En la fase estratégica, nos aproximamos a la búsqueda de soluciones a través de una mirada lúdico-creativa, comprensiva, de alto enfoque, estética y pragmática. Y en las fases técnico-productivas, pues hablamos de una mirada mucho más selectiva, más sistémica, más lógica. Y en la fase evaluativa, que atraviesa todos los procesos de diseño, pues tenemos una mirada más crítica o diagnóstica. ¿Cómo es entonces que se nos pueden ocurrir cosas como estas? ¿Estas? ¿O qué tal estas? Bueno, pues eso es gracias al pensamiento lateral. El pensamiento lateral implica procesos de pensamiento destinados al uso de la información, de modo que generen ideas no prototípicas mediante una especie de reestructuración inteligente de conceptos ya existentes en la mente. Esto implica que hay que meterle juguetes a la caja de la mente para poder generar mayor número de conexiones y alternativas. Usamos las habilidades del pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Bueno, una serie de operaciones mentales por las cuales la mente capta la esencia de algo, pero esta captación de la esencia habilita a la persona a asumir un marco mental de forma voluntaria que puede utilizar para cambiar de situación a voluntad, para descomponer los elementos, comprenderlos mejor, imaginarlos, analizar los componentes, sintetizar los valores semánticos y otro tipo de elementos, calcular o prever, representar, modificar las vías de representación, predecir, identificar patrones, etcétera. Vamos a hablar entonces desde la perspectiva de Charles Sanders Peirce, que da base a algunas de las propuestas semióticas de Humberto Eco que él manifiesta en el Tratado de Semiótica General, y vamos a entender este primer cuadro. Para Peirce podemos aproximarnos a cualquier fenómeno para poder entenderlo desde la primeridad, la secundidad y la terceridad. La primeridad es la posibilidad de que algo suceda. La secundidad es el encuentro o el contacto con la experiencia. Y la terceridad es la configuración de un hábito o regla que es básicamente la explicación de cualquier fenómeno. Utilizando esta triada o tricotomía, podemos darnos cuenta que en el pensamiento del humano hay la posibilidad de caminar por los procesos inferenciales en tres formas o vías. La deducción, que es partiendo de la terceridad, cuando tenemos una regla de pensamiento o una interpretación general que podemos aplicar al campo de la experiencia en un caso concreto. Es decir, tenemos una regla general que aplicamos a un caso particular para explicar un fenómeno. En la inducción partimos de la secundidad para poder, a partir de los casos, construir las reglas. Y Peirce introduce la tercera categoría, la de proceso inferencial, que es la abducción.
en donde no tenemos una regla general, no tenemos tampoco un caso, sino que tenemos un conjunto de signos que funcionan como evidencias que nos permiten aventurar explicaciones temporales o provisionales a manera de hipótesis, es decir, de la posibilidad creamos una explicación provisional y si quisiéramos corroborarla, bueno, tendríamos que poner la prueba a través de la experimentación, el contacto con la experiencia. Es este terreno de las abducciones el tipo de inferencia que da paso al proceso creativo, que nos ayuda a responder las preguntas, ¿qué pasa si? Para la producción de ideas, entonces, desde el punto de vista semiótico pragmático, pues también podemos hablar de la abducción, entonces, como esta diversidad de interpretaciones posibles sobre un fenómeno y nos permite ejercer conexiones y recrear las conexiones significativas. Es también la fuente de argumentos originales y se combina muy bien con el concepto de amusement. Podríamos decir que la canción de amusement es este juego creativo y libre de la mente que le permite ir explorando las conexiones entre algunas de las ideas y de los datos, de manera que pueda alejarse de lo previsible para acercarse a los a las conexiones no previsibles entre sus universos de experiencia. Humberto Eco nos habla de un signo como una unidad cultural que está compuesta por un plano de la expresión y un plano del contenido. En su teoría del código, nos habla además de la composición de un semema que responde a este plano de la expresión conectado al contenido en términos de denotaciones y connotaciones. La denotación es el significado más prototípico, la respuesta más popular, el significado en primer grado. Y las connotaciones son significados asociados a la expresión que dependen mucho más para su interpretación del contexto y de la circunstancia. También nos habla del concepto que retoma de la semiótica persiana sobre la semiosis ilimitada, que tiene y que nos habla de la capacidad que tiene un signo de mandar llamar a otro y este a su vez a otro hasta el infinito y más allá. Pues tomando en cuenta esto, hay una serie de técnicas que son del dominio y que provienen de diferentes eh, tradiciones o perspectivas teóricas para poder detonar el pensamiento creativo, pero que como podemos intuir después de esto que les he explicado, pues es que son procesos muy, muy semióticos, ¿no? ¿Cómo funcionan estas técnicas? ¿Cuál podría ser el principio de la aplicación de la semiosis ilimitada aplicada a este proceso creativo en este tipo de técnicas? Bueno, pues tenemos un problema y un usuario. El punto de partida es la información existente. Estamos hablando de una etapa analítica previa para alimentar de información la mente del creador y vamos a tener que desplazarnos de los lugares comunes a niveles que nos separen de ellos a través de la adaptación o de la transformación. Esta separación nos va a dar como resultado una salida que de manera intencional se bloquea para poder entonces generar una nueva adaptación o transformación que da lugar a otra salida que se bloquea y entonces da lugar a una nueva adaptación, transformación y una salida y así podemos extender el proceso creativo hasta donde lo consideremos pertinente. En conclusión, podríamos decir que el sujeto que piensa y actúa se transforma y afecta a su entorno social, transforma lo que en su mente representacional y cuestiona además los sistemas de creencias, aplicando también la abducción y accediendo al mundo de lo posible. La mirada del diseñador como este animal simbólico del que nos hablaba en algún momento John Dewey, ante las puertas de la innovación, pues va a ser esta mirada curiosa en búsqueda de sentido. Y esta mirada va a favorecer la capacidad creativa para el ser humano, de manera que es posible cultivarla y practicarla como cualquier habilidad del pensamiento. Por mi parte, eso es todo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.